antes un enemigo oculto. Él viene de la Argentina, con mucho gusto lo presentamos y ponemos a consideración de ustedes esta conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Confírmenme que se escuche bien ahí, así podemos seguir. Sí, muy bien, gracias. Les quiero agradecer por la invitación y por la idea de hablar de este tema. La verdad que no es un tema que se converse, es un tema que en realidad se sabe, todos sabemos un poco, pero nadie la tenemos tan clara como para estar tan seguros a la hora de hablar del tema. Así que felicitaciones por elegir este tema, me parece muy, muy importante. Mientras voy compartiendo pantalla, confírmenme que se esté viendo, se esté visualizando. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, genial. Comencemos entonces. Les decía, bueno, primero agradecerles y segundo felicitarlos por hablar de este tema. Es un tema que, como decíamos recién, por ahí todos conocemos qué son las micotoxinas y sabemos que las micotoxinas generan daños, pero no mucho más que eso, ¿no? No conocemos qué micotoxinas, qué concentraciones, en qué estadio de la producción nos generan daños, en qué alimento, cuándo. Son todas hay más preguntas que respuestas a la hora de hablar de micotoxinas. La idea es tratar en este ratito, en estos minutos, poner un poco de luz a todas esas preguntas, ¿sí? Por ahí no yéndonos tan profundo, porque por una cuestión de tiempo no se puede, pero sí dejarles algo de información para que después ustedes puedan profundizar. Entonces, yo dividí la presentación en tres grandes áreas o en tres grandes momentos. La primera es definir qué son las micotoxinas. Ahí vamos a ver en esta primera sección quiénes producen las micotoxinas, qué micotoxinas hay, qué daños generan, ¿sí? Y después, en una segunda etapa, vamos a ver relevamientos. Ya sabiendo qué son las micotoxinas, vamos a ver cuántas micotoxinas hay. Estudios donde demuestran la presencia de micotoxinas en distintos alimentos. Voy a presentar un estudio a nivel mundial y otro estudio a nivel local dado en la Argentina, ¿sí? Especialmente para lechería, pero que sirven para empezar a poner un poco de luz en el tema de presencia de micotoxinas. Y en la última parte, para ya terminar, estrategias, ¿sí? Una vez que tenemos las micotoxinas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos paliar, cómo podemos mitigar los problemas y las pérdidas que me pueden generar las micotoxinas? ¿Sí? Entonces son tres grandes partes que dividí la charla como para organizar los conceptos, ¿sí? Micotoxina es un tema muy amplio que se puede ver en 5 clases, 6 clases, y vamos a tratar de ponerlos en algunos minutos en esta presentación. Entonces empecemos por lo básico, que quizá puede ser muy básico para algunos y no tan básico para todos, pero definamos y tengamos un concepto entre todos de qué son las micotoxinas, ¿sí? ¿Qué son las micotoxinas cuando hablamos de micotoxinas? Las micotoxinas básicamente son metabolitos secundarios, ¿sí? Son metabolitos, es decir, un compuesto que por lo general es proteico, ¿sí? Y que es secundario, producido por los hongos. ¿Qué quiere decir que sea secundario? Que el hongo no lo necesita. Este metabolito no interviene ni en el crecimiento ni en la reproducción, ¿sí? Dos procesos que son esenciales para la vida de cualquier organismo vivo. No interviene ni en el crecimiento ni en la reproducción. Es decir, que puede vivir tranquilamente sin las micotoxinas. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. Lo que también tenemos que saber que el hongo lo produce, todavía no se sabe muy bien en las condiciones que lo produce, al cada una de las micotoxinas, pero lo genera como una forma de defensa, ¿sí? Ante situaciones de estrés y competencia. ¿Bien? Algo muy importante también que tenemos que saber es que no todos los hongos producen micotoxinas. Es decir, la presencia de hongo no quiere decir que vaya a haber micotoxinas, porque no todos los hongos producen micotoxinas. Es más, los hongos que producen micotoxinas no siempre producen micotoxinas, ¿sí? Entonces, son metabolitos secundarios que el hongo produce en situaciones de estrés y no todos los hongos producen micotoxinas. Esos son tres conceptos claros. ¿Bien?
¿Y qué características tienen estas micotoxinas o estos metabolitos secundarios? ¿Sí? Causan efecto tóxico en animales y en el hombre. ¿Bien? Son contaminantes inevitables, y esto lo vamos a ver, son inevitables de cereales y oleaginosas. ¿Sí? En cualquier explotación vamos a tener más o menos algo de micotoxinas. Después vamos a ver qué concentraciones empiezan a ser problema y qué concentraciones no, pero es algo inevitable. Y causa enfermedades conocidas o desconocidas, ¿sí? Pero que se engloban todas esas enfermedades en lo que se llama micotoxicosis. ¿Bien? Esta característica es una de las más importantes a tener en cuenta. ¿Sí? Esta acá y esta acá. ¿Sí? Causa efectos tóxicos y tiene gran estabilidad. ¿Qué quiere decir que tenga gran estabilidad? Quiere decir que a lo largo de todo, una vez que se produce la micotoxina, ya sea en el cultivo o en el almacenamiento, es muy difícil de eliminarla. Muy, muy difícil, porque son termoestables, ¿sí? Aguantan mucha temperatura, el proceso de peletizado del alimento lo resiste, el proceso de pasteurización de la leche lo resiste, el proceso de cocción también lo resiste. Entonces tiene una gran estabilidad en toda la cadena, lo que hace muy difícil su eliminación. ¿Bien? ¿Sí? Y son extremadamente resistentes a tratamientos químicos y físicos. ¿Sí? Tiene relación con la anterior, tiene una gran estabilidad. Entonces, como resumen, son metabolitos secundarios. ¿Sí? El hongo lo produce en situaciones de estrés. Por ejemplo, no sé cómo es la situación en Ecuador en este momento, pero en Argentina estamos pasando por una gran sequía. Los maíces y la soya están pasando por una gran sequía. Es una condición extremadamente buena para la producción de micotoxinas. El hongo se encuentra en una situación de falta de humedad, produce esporas, intenta reproducir o dejar descendencia y produce micotoxinas. Entonces, nosotros ya sabemos que ante esta situación, el producto final, ya sea el grano de maíz o el silaje de maíz, por ejemplo, que vayamos a cosechar, va a tener una alta carga de micotoxinas, porque hubo situación de estrés que generó que haya producción de micotoxinas. Y dentro de la característica dijimos, son tóxicos, generan toxicidad, vamos a ver qué tipo de toxicidad dependiendo de la micotoxina, y tienen una gran estabilidad. ¿Bien? Y acá podemos dividir a las micotoxinas en miles de grupos de diferentes criterios. ¿Sí? A mí el que más me gusta, porque es el más práctico a la hora de entender el tema, es las micotoxinas que vienen desde el campo y las micotoxinas que se generan en el almacenamiento. ¿Sí? Esos dos grupos. Los que vienen desde el campo, los hongos que producen las micotoxinas en el campo y no en el almacenamiento, son muchas, son la mayoría. ¿Sí? Vamos a ver que el principal es Fusarium, ¿sí? Ya sea Fusarium graminarium o Verticillium, o cualquiera de los Fusarium, que ataca especialmente a los cereales, son los grandes productores de micotoxinas. ¿Sí? La FAO, en un estudio de más de 75.000 muestras, que voy a presentar después, considera que el 25% de las cosechas del mundo están contaminadas con micotoxinas. ¿Sí? Más o menos diferentes micotoxinas, pero por lo menos un cuarto de las cosechas en el mundo están contaminadas con micotoxinas. Y las micotoxinas que se generan en el campo, y no en el almacenamiento, sino que una vez cosechado ya viene la micotoxina, o sea, no podemos hacer nada en el almacenamiento, son básicamente cerealonona, DON, o vomitoxina también la llaman, toxina T2 y fumonicina. Estas 4 micotoxinas, son más en realidad, pero estas 4 micotoxinas, las más importantes que vienen desde el campo y atacan a los rumiantes, son estas 4. Y las 4 tienen como origen a Fusarium. ¿Bien? El otro gran grupo son las micotoxinas que se generan en el almacenamiento, ¿sí? Los hongos de almacenamiento. Y básicamente son Aspergillus y Penicillium. Pero Aspergillus como el más importante. Acá cabe destacar que Aspergillus viene desde el campo, ¿sí? Pero no produjo la micotoxina en el campo, o la produjo en muy bajas cantidades. La mayor parte de la producción de micotoxina se da en almacenamiento. ¿Sí? Y acá sí podemos hacer mucho, acá hay muchas herramientas que nosotros podemos hacer para evitar que el hongo encuentre situación favorable en la producción de micotoxinas. No es el tema de la charla cómo hacer un buen silaje, cómo hacer un buen almacenamiento de granos, cómo tener buenos silos aireados y de baja humedad, o el tenor de oxígeno dentro de los silos bolsa,
Pero hay que saber que todas esas prácticas y buenas prácticas de almacenamiento van a tender a disminuir las micotoxinas de almacenamiento, ¿sí? No las micotoxinas anteriores, no cerebrolonona, no DON, no vomitoxina, porque ya vienen desde el campo, pero sí las de almacenamiento. Y las micotoxinas de almacenamiento básicamente son aflatoxina, ocratoxina y citrinina. Y nosotros vamos a enfocar en la principal, que es la aflatoxina y la que genera muchos daños en rumiantes. ¿Bien? Entonces, como resumen, hongos de campo, ¿sí? Y las principales son las micotoxinas son cerebrolonona, DON, toxina T2 y fumonicina, y hongos del almacenamiento que generan estas micotoxinas, principalmente aflatoxina. ¿Bien? Y vamos a ver efectos en general y efectos en particular de estas micotoxinas. En general, lo que va a generar la presencia de hongos es un rechazo del alimento por parte del animal. El animal no quiere comer. Por una mala presentación, una mala palatabilidad, la presencia de hongos genera rechazo en el alimento, ¿sí? Y por ende una disminución en la eficiencia de conversión y en la producción. Y vamos a ver estudios, esto es en general y para introducirnos en el tema, pero después voy a presentar algunos ensayos que demuestran esto. Y después, los efectos en general de las micotoxinas son una alteración en la absorción de nutrientes y en el metabolismo de los nutrientes, ¿sí? Interfieren en todos esos procesos, tanto en la absorción de los nutrientes en el duodeno, especialmente en el duodeno, y en el metabolismo posterior de esos nutrientes en el metabolismo. ¿Sí? Cambios en la función endocrina y neuroendocrina, ¿sí? Intervienen en estos procesos, especialmente cerebrolonona. Vamos a ver, cerebrolonona es muy estrogénico, lo que hace es simular la presencia de estrógeno y genera unos daños tremendos en la reproducción de los animales, porque cambia todas las funciones reproductivas, ¿sí? Y genera abortos, y genera muertes embrionarias, repetición de celo, vaginitis, etc. Y este es el principal. De los efectos en general, lo que nos tenemos que llevar es esto. Las micotoxinas suprimen o deprimen el sistema inmunológico, lo cual genera que se abra una puerta al resto de enfermedades. Y esto es de vital importancia saberlo, especialmente en producciones lecheras, en lo que es la etapa de transición o en la etapa de vaca fresca, ¿sí? Supongo que en Ecuador se dice lo mismo, fresh cows, le dicen los gringos, en esa etapa donde el balance energético es muy negativo y el sistema inmunológico ya de por sí está deprimido, la presencia de micotoxinas lo que generan es un knockout al sistema inmunológico, lo que tiene como consecuencia la presencia de otras enfermedades. ¿Bien? Y dentro de los efectos en particular, yo me centré en 3 grandes micotoxinas, especialmente en rumiantes, en monogástricos es otro tema, pero tenemos la aflatoxina como la más conocida, ¿sí? La más conocida y la más estudiada. Y la aflatoxina, ¿por qué la más estudiada? Porque, y esto también es algo para que se lleven, la aflatoxina es el compuesto natural más tóxico que existe, ¿sí? Es el compuesto natural más tóxico que existe en la naturaleza, ¿sí? Eso es, para los que quieren discutir lo artificial versus lo natural, o lo natural es sano, bueno, no siempre es así. La aflatoxina es extremadamente tóxico. De hecho, el Instituto de Investigación contra el Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, lo pone en el grupo número 1, ¿sí? El grupo número 1 es el extremadamente cancerígeno. Y la aflatoxina, como compuesto natural, está en ese grupo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la aflatoxina. Genera, obviamente, inmunosupresión, como vimos antes, y lo que hace, básicamente, la aflatoxina, hacer liposoluble, se absorbe muy bien en el intestino delgado, se metaboliza en el hígado y es hepatotóxico. Entonces genera muchos daños a nivel de hígado. Genera necrosis, cirrosis, cáncer de hígado, hepatitis aguda, alteración en la digestión y en la absorción de nutrientes, ¿sí? Y es cancerígeno tanto para animales como para humanos. ¿Por qué sabemos tanto de aflatoxina? Porque, bueno, les decía, es extremadamente cancerígeno, tanto para humanos como para animales, y hay transferencia en leche, ¿sí? Hay una gran transferencia en leche. Entonces, hoy las grandes industrias y como barrera arancelaria para exportar, se mide aflatoxina en leche, ¿sí? Y te piden un mínimo, vamos a ver cuál es, un mínimo de concentración, por encima del cual se rechaza la leche. Por ejemplo, el Mercosur
dentro del Mercosur, para poder comercializar leche dentro del Mercosur, se exige hasta un máximo de 20 ppb, y si queremos comercializar a la Unión Europea, te exigen un máximo de 5 ppb de aflatoxina. Bien. La otra micotoxina que lo vamos a enfocar es DON o vomitoxina, también, perdón que me vaya mezclando. Aflatoxina, decíamos, se generaba en el almacenamiento, no venía del campo. DON viene del campo, generado por Fusarium, especialmente en las gramíneas. ¿Bien? ¿Qué genera DON? Básicamente, el gran problema de DON es menor consumo de alimento. ¿Sí? Y por ende, si vamos a tener menor consumo de alimento, si estamos hablando de ganado lechero, eso es estrictamente menos producción de leche. Genera un gran recuento elevado de células somáticas, especialmente porque abre la puerta a enfermedades bacterianas, y genera una reducción en la eficiencia reproductiva. ¿Sí? La Unión Europea exige un máximo de 1250 ppb. Vamos a ver que, obviamente, es más que aflatoxina, pero por las concentraciones que exigen de DON, este nivel es muy bajo. Es bastante estricto la Unión Europea en cuanto a DON. Y zearalenona, que es, a mi entender, después de aflatoxina, el gran problema de los establecimientos lecheros, no así en carne, sí en leche, zearalenona genera grandes problemas reproductivos. Le decía, zearalenona es estrogénica, lo que hace es encontrarse o tener gran afinidad con los receptores de estrógeno y modifica las hormonas de la reproducción. Entonces, todo lo que genera zearalenona es complicaciones en la reproducción. Genera abortos, genera muertes embrionarias, genera reducción del consumo de alimento, genera vaginitis, secreción vaginal y por ende menor performance reproductiva. Les cuento una experiencia, me han llamado 2 productores este verano, acá en Argentina, que me dijeron que tenían problemas reproductivos. Y los dos tenían un factor en común, que era que habían empezado a usar un nuevo silo de maíz. Empezaron a usar un nuevo silo de maíz y empezaron a tener problemas reproductivos, repetición de celo, muertes embrionarias y demás. Claramente el problema era el silo de maíz. Hicimos un análisis de micotoxinas y tenía el nivel de micotoxinas 2 veces por encima de los límites recomendados. ¿Sí? Agregamos un producto, un biotransformador de micotoxinas que destruye la zearalenona y lo que hicimos es volver a la performance reproductiva que tenía antes. ¿Sí? La zearalenona es un gran enemigo de la producción porque genera grandes problemas reproductivos. ¿Bien? Y acá me voy a meter en un tema porque hay una especie de mito, no tan mito, porque en parte es cierto, pero es una verdad parcial, es que los rumiantes, a diferencia de los monogástricos, son menos sensibles a las micotoxinas. Y eso es cierto. Los rumiantes son menos sensibles a las micotoxinas. ¿Sí? Generan menos problemas de micotoxicosis que los monogástricos. La capacidad que tiene el rumen de poder metabolizar la mayor parte de los compuestos orgánicos, proteínas, carbohidratos, algo de los lípidos, hace que los microorganismos puedan atacar las micotoxinas, bajar la concentración de micotoxinas y disminuir los daños. Eso es cierto, pero es parcialmente cierto. ¿Sí? Acá presento un ensayo realizado por Kiesling, que lo que no me interesa que se sepan los números ni que vean los números. ¿Sí? Me interesa que se lleven el concepto. Y acá lo que hizo Kiesling es medir la actividad, ¿sí? Síganme con el puntero, medir la actividad de diferentes micotoxinas en líquido ruminal. ¿Sí? Las medía cuando las ponía a minuto 0 y la medía horas después. ¿Sí? Y encontraba que, por ejemplo, ocratoxina, al momento de ponerla, tenía una actividad, no importa la magnitud, de 155, y después, horas después, de 110. O sea, había disminuido su actividad. Efectivamente, los microorganismos del rumen disminuyeron la concentración de micotoxinas, atacaron la micotoxina y disminuyó la actividad en un 30%. Zearalenona, otra ocratoxina, es un isómero de esta ocratoxina, desapareció directamente. Generó una desaparición total de esa ocratoxina. ¿Qué pasó con zearalenona? Empezó con esta actividad y terminó
con esta actividad. O sea, bajó 23% la toxicidad de cerebrona. Y acá voy a poner un asterisco porque después es interesante qué es lo que sucede con cerebrona. Es cierto que cerebrona empieza a desaparecer, pero se convierte en un metabolito que es estrictamente más tóxico que la cerebrona de origen. ¿Sí? Eso se los digo ahora, pero lo vamos a ver después. Aflotoxina B1 también desapareció, DAS bajó un 6%, y toxina T2 no hay reporte. Pero no me importan estos números, porque vamos a ver que es muy variable, hay distintos tipos de rumen, no es lo mismo un rumen de una vaca fresca de 38 litros de producción que una vaca de cría con un becerro al pie que está comiendo una pastura y que está comiendo solamente 10 kilos por día y que es solo pasto. Son dos rúmenes diferentes, son dos actividades ruminales diferentes y van a tener una defensa a la micotoxina diferente. Lo que sí me interesa es el concepto. El rumen detoxifica un poco las micotoxinas, pero no la detoxifica en un 100%. ¿Sí? Lo que también encontró el mismo autor es que los protozoos son más activos que las bacterias en la desaparición y en el ataque a las micotoxinas. ¿Sí? Y que la metabolización de las micotoxinas, y esto es importante, la metabolización de las micotoxinas en el rumen no es equivalente, no es lo mismo a desintoxicación. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de cerebrona. Entra cerebrona al rumen, los microorganismos intentan atacarla o intentan utilizarla y cambian su configuración. O sea, la metabolizaron. Pero no desintoxicaron, porque en su mayoría, ¿sí? En la mayoría de la cerebrona que entra, ¿sí? Pasa a ser alfa-cerebronol. Y el alfa-cerebronol es entre 3 a 4 veces, o sea, no el doble, es 3 a 4 veces más estrogénica que la cerebronona original. ¿Sí? Entonces, lo que hizo el rumen es empeorar el problema en el caso de cerebronona. ¿Sí? Empeoró el problema. Entonces, es parcialmente cierto que el rumiante desintoxica las micotoxinas. ¿Sí? Lo hace con algunas micotoxinas, no con todas y no en todas las situaciones. Y cuando digo no en todas las situaciones, me refiero a esto. Y acá hagamos de cuenta que el cuadro de la izquierda es un rumen y el cuadro de la derecha es otro rumen. Y vamos a empezar a comparar situaciones. ¿Sí? Vamos a poner de este lado una vaca que consume 24 kilos de materia seca por día y de este lado una vaca que consume 12 kilos de materia seca por día. O sea, dos situaciones diferentes. Esto podría ser una vaca en lactancia en un tambo, en una producción lechera, y esto puede ser una vaca de cría de becerros, ¿sí? Y que come solamente un pastizal. La dieta, por lo general, va a ser de una baja relación forraje concentrado, o sea, una gran cantidad de concentrado con respecto al forraje. Y en esta va a haber una alta relación forraje concentrado. ¿Qué genera eso? Altas digestibilidades y baja de este lado, o media baja. La tasa de pasaje, acá entra lo interesante, la tasa de pasaje de este rumen va a ser alta, ¿sí? Alta tasa de pasaje, y media baja tasa de pasaje en esta. Entonces ya son dos rúmenes diferentes, uno con alta tasa de pasaje y otro con media baja tasa de pasaje. El tiempo de permanencia del alimento en este es bajo. O sea, imagínense que come 24 kilos por día, ¿sí? 24 kilos por día que tienen que salir del rumen antes de que empiece el otro día, que va a entrar de nuevo 24 kilos por día. En promedio, el cálculo está mal hecho porque no, pero sirve, en promedio son 60 minutos por kilo. ¿Bien? Y en este, el tiempo de permanencia es alto, es del doble. El alimento puede estar el doble de tiempo. Si en este está 160 minutos, en este puede estar 120 minutos. Entonces, la otra gran diferencia es la producción de ácido láctico. Este va a tener más producción de ácido láctico que este, por ende el pH de este rumen va a ser ácido o más ácido, y el pH de este rumen va a tirar a lo neutro. Entonces son dos rúmenes diferentes que desintoxican de manera diferente, que tienen una actividad microbiana diferente. El de la izquierda tiene menor actividad microbiana y el de la derecha tiene mayor actividad microbiana. Entonces todo esto hace que bajo tiempo de permanencia del alimento, bajo tiempo de permanencia de las micotoxinas, un pH ácido, menor actividad microbiana, hace que este rumen, este acá, el de la izquierda, tenga una susceptibilidad a micotoxina alta.
y este rumen de la derecha tenga una susceptibilidad a micotoxina de media a baja. Entonces, a veces es cierto que el rumen puede toxificar y a veces no. Y en algunas situaciones hasta incluso empeora la situación, como en el caso de cerebrona. ¿Sí? Esto es un gráfico que quise poner, no quise saltearlo, de un trabajo muy interesante, que lo pongo en la bibliografía para que después lo vean, y no hace falta que vean todo el gráfico, pero que además de generar problemas en la salud, las micotoxinas también generan problemas a nivel ruminal. ¿Sí? Fijémonos las aflatoxinas. ¿Sí? Todos estos trabajos midieron diferente concentración de micotoxina y encontraron lo mismo: menor producción de gas, menor digestibilidad de la materia seca, menor digestibilidad de la materia orgánica. En DOM, por ejemplo, lo que se encontró: disminución de la digestibilidad de la FDN, menor producción de gas, menor producción de ácidos grasos volátiles. Entonces, a su vez, las micotoxinas también atacan y generan problemas en la actividad microbiana. Y por ende, el rumen, la actividad ruminal, también se ve disminuida en muchas situaciones. ¿Sí? Entonces, ya vimos que genera problemas las micotoxinas, que el rumen en parte puede detoxificar y en algunas situaciones no puede detoxificar e incluso empeora la situación. ¿Sí? Y también vimos que las micotoxinas pueden generar problemas a nivel ruminal. Me ataca la actividad microbiana. Los microorganismos también se ven afectados por la presencia de micotoxinas. Esta es una tabla generada por INTA en Argentina, que es una tabla no tan precisa, pero que nos ayuda a tener una guía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A partir de mucha bibliografía, hacer esta tabla de, según la micotoxina y según la categoría de animal que estemos hablando, la tolerancia a micotoxinas va a ser diferente, ¿sí? O el problema, el riesgo de micotoxina va a ser diferente. Por ejemplo, enfocémonos en cerebrona, ¿sí? En bovinos, que son terneros o vacas lecheras, ¿sí? El riesgo comienza con 100 ppb. ¿Sí? Menos de 100 ppb no hay riesgo. A partir de 100 ppb ya empieza a haber riesgo. Entre 100 y 250 el riesgo es medio. Y más de 250 el riesgo es muy alto. Fíjense que para ganado de carne, o sea, una categoría diferente, dietas diferentes, objetivos diferentes, de nuevo, bajo 100 en 100, pero tiene más tolerancia, puede llegar hasta 300 ppb, que el riesgo va a ser medio, y más de 300 ppb va a ser alto. ¿Sí? Y lo mismo para aflatoxina. Esto se lo voy a dejar para que lo puedan repasar y lo puedan utilizar. Pero es una linda tabla que ayuda a la hora de analizar un alimento. No sabemos si tenemos mucha o poca micotoxina. Bueno, estas tablas ayudan. Y utilizar bibliografía con mucho respaldo atrás ayuda para saber, bueno, este es un límite, por encima de este límite tengo que hacer algo, tengo que poner a un secuestrante, o un biotransformador, o poner otro alimento. Así que esta tabla se las voy a dejar con la presentación. Pero quiero que se lleven eso. Interesa la concentración e interesa la categoría. ¿Bien? Fíjense, empecemos a ver problemas antes de entrar en la segunda parte, que es relevamientos. Distintos problemas o distintos ensayos donde se haya medido el problema de micotoxina. ¿Sí? Fíjense, es un ensayo un poco antiguo, de 1986, que mide el porcentaje de concepción de vaquillonas, ¿sí? O de vacas de primera lactancia, que se le dio SEA, o sea, se le adicionó a la dieta 250 ppb de SEA. Vuelvo atrás un segundo. 250 ppb de SEA, o sea, riesgo medio para una vaca lechera. ¿Sí? Riesgo medio, 250 ppb. ¿Qué es lo que generó? Fíjense, el control, que no tenía cerebrona, perdón, vuelvo atrás. La adición de SEA fue antes de la inseminación y hasta 45 días después de la inseminación. ¿Sí? Alrededor de 2 meses comiendo cerebrona en la dieta. El control tuvo una tasa de concepción de 87% versus las que comían cerebrona de 62%. Y una tasa de preñez del 72 y del 51. O sea, generó, lo que le decía antes, problemas reproductivos. La cerebrona es estrogénica, ¿sí? Genera muchos problemas reproductivos. Genera muerte embrionaria, abortos, repetición de celo, que genera estas disminuciones en la tasa de concepción y en la tasa de preñez.
Fíjense, esto es otra micotoxina, esto es aflatoxina. Dijimos aflatoxina viene del almacenamiento, viene de Aspergillus, me genera problemas hepáticos, es ultracancerígeno. ¿Qué es lo que se midió? Esto es en animales de carne. Un control sin aflatoxina, 100 ppb de aflatoxina, 300 ppb, 700 ppb, 1000 ppb de aflatoxina. Volvemos a la tablita, perdón que sea tan desprolijo. Aflatoxina, ¿sí? 5 ppb, 5 a 20, 20 ppb. Esos eran los límites. Acá nos fuimos muy altos, 100 ppb, 300, 700, 1000 ppb. ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que midieron acá? Peso de los distintos órganos. ¿Sí? Peso. Y hubo diferencias. Obviamente, en hígado, que es donde genera problemas, donde genera tumores, es hepatotóxico, y en riñón. ¿Sí? En vaso, corazón y glándulas no generó diferencias. Pero acá sí, fíjense, este es los gramos por kilo de peso vivo, en realidad por cada 100 libras de peso vivo, cómo fue aumentando, 605 gramos, 665, 610, y acá a partir de 700 se nos fue, 739 y 720 gramos por kilo de peso vivo que aumentó el hígado. Y lo mismo sucede con los riñones. Y fíjense acá, en las notas, 2 novillos de este tratamiento murieron, ¿sí? Murieron, no se aguantaron los 1000 ppb. ¿Bien? Entonces, en resumen de esta parte, el peso del hígado y los riñones aumentaron significativamente en los 700 y 1000 ppb de ingesta de aflatoxina. ¿Sí? A su vez midieron performance, en el mismo ensayo midieron performance de estos animales. Fíjense en la ganancia diaria, vamos a enfocarnos solamente en la ganancia diaria de estos animales. ¿Sí? Fíjense, el control ganó 2 libras y medio, los de 100 ppb 2,63, o sea, no hubo diferencias entre el control y 100 ppb, y a partir de 100 ppb para arriba empezó a haber diferencias. ¿Sí? 2,40, 1,90, 1,76. ¿Sí? 0,8 libras menos que el control, en un periodo de tiempo de 60 días. ¿Sí? Imagínense en un encierre, en una engorda corral, de 120 días, que es el doble. ¿Sí? El doble de tiempo. Esto en 60 días generó que los animales que consumían 1000 ppb disminuyan 0,8 libras por día en su performance. Entonces, ya vimos alguna respuesta de cerebrona en los ensayos anteriores de disminución reproductiva, aflatoxina, los problemas en el hígado que genera. Veamos en leche el gran problema de que aflatoxina se pase a leche. Este es un ensayo muy interesante del 2004, donde se mide concentración en ppb de aflatoxina. ¿Sí? Aflatoxina M1 quiere decir aflatoxina que se encuentra en la leche. ¿Sí? El animal consume aflatoxina B1, B2 y alguna otra aflatoxina, es metabolizado por el hígado y lo que se contabiliza en leche es aflatoxina M1. ¿Sí? Aflatoxina M quiere decir milk, de ahí viene la letra M. ¿Qué se hicieron? Estos son días calendario. Fíjense desde acá. Acá se sacó aflatoxina, acá se agrega aflatoxina, e independientemente si tiene secuestrante o algún producto o no tiene producto, la cantidad de aflatoxina que empieza a haber en leche aumenta. ¿Sí? Y distintos trabajos dicen que puede ser del 1% la transferencia a leche o del 6%. ¿Sí? Lo cual es un problema porque, no sé en Ecuador, pero en Argentina ya hay una conciencia muy grande, especialmente para los que producen leche en polvo o quesos y yogures, de la transferencia de aflatoxina al producto final. ¿Sí? Porque la aflatoxina pasa a leche y es extremadamente cancerígena. ¿Sí? Yo le comentaba antes, es un cancerígeno humano del grupo 1. Del grupo 1 y calificado por la IAR, que es el Instituto de Research on Cancer, que depende de la Organización Mundial de la Salud. Grupo 1 quiere decir extremadamente cancerígeno.
Y fíjense qué pasa con fumonicina. Le mostré SEA, le mostré aflatoxina y le muestro algo de fumonicina. ¿Qué hicieron? Ensayo del 2000 por este autor. Control, menos de 1 ppm de fumonicina. Dieta contaminada de fumonicina con 100 ppm de fumonicina. ¿Bien? El ensayo duró desde 7 días antes del parto hasta 70 días posparto. ¿Sí? 77 días duró el ensayo. Y la producción de leche, fíjense en el cuadro, días en leche, desde el día 1 hasta el día 66, día 70. El control, la línea del control y la línea de los que consumían fumonicina. ¿Bien? La producción diaria en ese periodo, la disminución fue de 6 litros, 24.2 y 31.2. O sea, bajó 6 litros la producción por la presencia de fumonicina. ¿Sí? Y en el trabajo, en la discusión del trabajo, explican que gran parte de los resultados es por una disminución en el consumo de alimentos. ¿Bien? Y antes de terminar esta parte, lo que yo les comentaba de que las micotoxinas son una barrera paralanceraria para el comercio, no tanto internamente en nuestros países, en Argentina o en países sudamericanos, internamente. En Argentina, por ejemplo, empezaron a hacer problema por aflatoxina, no así por el resto, pero en el caso de querer exportar leche en polvo, quesos, etc., los grandes países, la FDA, que es la Food and Drug Administration del USDA, de Estados Unidos, exige estas presencias. Este es lo máximo que puede haber en el alimento, especialmente en leche y maíz. 20 ppb, 5 ppm en DON, 15 ppm de fumonicina. Y la Unión Europea, extremadamente exigente, ¿sí? Exige 4 veces menos de aflatoxina, 5 ppb. 5 ppm de DON, 50 ppm de fumonicina, y por ejemplo en cerealonona 500 ppb, ¿sí? No son ppm, partes por billón. ¿Bien? Entonces, como resumen de esta primera parte, la degradación potencial es saturable, o sea, el rumen puede degradar algunas micotoxinas, eso es cierto, pero no siempre es así. En sistemas intensivos, como vimos en esos rúmenes, en esa comparación de rúmenes, la degradación de las micotoxinas es muy baja, y muchas veces esa degradación no es desintoxicación, como le pasa a cerealonona. La cerealonona se metaboliza, pero genera un metabolito más tóxico que la cerealonona. ¿Bien? Lo que dice a continuación, algunas micotoxinas se convierten en metabolitos que retienen o aumentan su actividad biológica, ¿sí? Como le pasa a cerealonona. La actividad antimicrobiana que tienen los microorganismos, bacterias y protozoas en las micotoxinas, ¿sí? Dentro del rumen, va a depender mucho de la capacidad de ese rumen, como decíamos recién. Las vacas de alto rendimiento son más susceptibles, eso también lo vimos. Y los animales que están, especialmente en lechería, yo me enfoco mucho en lechería, los que están en el periodo de transición con vaca fresca, fresh cows, se enfrentan a un balance energético muy negativo y lo que genera una disminución en el sistema inmunológico. Las micotoxinas vienen a darle el golpe de knockout a este sistema inmunológico, lo que conlleva a abrir la puerta a otras enfermedades. Entonces, ya vimos qué son las micotoxinas, esos metabolitos secundarios producidos por los hongos en el campo o en el almacenamiento, que generan problemas, que el rumen no puede detoxificar 100% y que a veces empeora el problema. Vamos a ver cuántas micotoxinas hay. O sea, es un problema, sabemos que son un problema, pero ¿cuántas hay? ¿Sí? Lo óptimo, obviamente, y esto es, por ahí estoy diciendo algo más que obvio, es hacer el análisis de cada uno de nuestros alimentos. Cada vez que utilicemos una partida nueva de maíz, una partida nueva de trigo, una partida nueva de silaje, lo óptimo es hacer el análisis y ver cómo estamos de micotoxinas. ¿Sí? Pero fíjense, este estudio, que es muy interesante, está citado acá, publicado el año pasado, ¿sí? Es muy reciente, hicieron análisis en 100 países entre 2008 y 2017, ¿sí? 10 años de análisis. Analizaron casi 75.000 muestras de distintos ingredientes. Y analizaron aflatoxina, cerealonona, fumonicina, ocratoxina, DON y toxina T2. Bien, nosotros vimos afla, SEA,
fumonicina y DON como las más problemáticas en rumiantes. La primera conclusión es que el 88% de las muestras, o sea, casi el 90% de las muestras están contaminadas con al menos una. Al menos una estaba presente. ¿Sí? No importa la concentración, en muchas la concentración no era alta, pero por lo menos había una micotoxina en el 90% de las muestras. Y acá están los resultados. Fíjense en maíz, grano de maíz. Más del 25% de las muestras tenía aflatoxina. El 45% de las muestras tenía cereronona. El 45% de las muestras tenía cereronona. El 65, o casi el 70% tenía DON o vomitoxina. El 80% tenía fumonicina. ¿Sí? Lo mismo pasa con los destilados del maíz. ¿Sí? Que tiene aflatoxina, tiene cereronona. Fíjense la cereronona de los destilados, 75%. 75% de las muestras tuvo cereronona. Más del 80% tuvo DON. ¿Sí? Lo mismo pasa con el silaje de maíz, grano de soja, trigo, cebada, arroz. Este trabajo realmente está muy interesante porque es muy completo, son 75.000 muestras en 100 países de muchos ingredientes. Entonces lo que nos dice es, las micotoxinas están. Y después hay que ver la concentración de esas micotoxinas, pero están. ¿Sí? Fíjense, esto ya es global, todas las micotoxinas juntas. El 64% de las muestras tuvo DON. ¿Sí? El 45% de las muestras tuvo cereronona, casi la mitad. ¿Sí? Es un montón, cereronona es muy problemática. El 60% de las muestras tuvo fumonicina, esa que decíamos que disminuyó la producción de leche, el 60% de las muestras. ¿Bien? El 23% de las muestras tuvo aflatoxina. Y le muestro, antes de pasar a la última parte, algo realizado acá por el INTA Rafaela. INTA Rafaela está, para quien conoce Argentina, en el centro de Santa Fe, en una zona extremadamente lechera, hay muchos productores lecheros, creo, la principal cuenca lechera de la Argentina, o por lo menos la más representativa, y lo que hicieron es medir micotoxinas en el alimento de dietas de tambo de producción de lechera entre el 2001 y el 2017. ¿Sí? 16 años midiendo micotoxinas. ¿Cuáles fueron los resultados? En aflatoxina, el 67% de las muestras, de nuevo, 67% de las muestras dio positivo. ¿Sí? Pero el trabajo fue un poco más allá. Dijo, bueno, de estas muestras positivas, ¿cuántas estaban por encima del umbral recomendado? De este 67%, casi la mitad estaba por encima del umbral que se recomienda, por encima de 5 ppb. O sea, estaba en concentraciones dañinas. ¿Bien? Un gran problema de aflatoxina en Argentina. En DON, por ahí un poco más tranquilo, solo el 33%, yo digo solo, pero cuando la tenés es un problema, el 33% de las muestras tenía DON, ¿sí? Y de esas positivas, el 19% estaba por encima de concentraciones dañinas. ¿Bien? O sea, no era tanto el problema a nivel regional. Y en cereronona, un gran problema. ¿Sí? El 73% de las muestras, dio positivo. O sea, 3/4 partes de las muestras fueron positivas. Y de las positivas, el 72% estaba por encima de 100 ppb, que es como límite a partir del cual empieza a haber daños. Entonces, cereronona, otro gran problema en Argentina y a nivel mundial. Les recuerdo, aflatoxina se genera en almacenamiento, o sea, con un buen almacenamiento podemos disminuir las aflatoxinas. CA y DON se generan en el campo, ¿sí? Los problemas de fusarium, especialmente en gramíneas, en sorgo, en trigo, en maíz, se generan en el campo. ¿Sí? Entonces, ya vimos qué son las micotoxinas. En la primera parte vimos que existen y que hay una gran presencia de micotoxinas en los alimentos, que lo óptimo es hacer el análisis de cada una de las partidas. Los análisis son baratos, no son caros frente a los daños que podemos prevenir, son extremadamente baratos. Y vamos a ver la última parte, ¿sí? Que no sé cómo ando de tiempo, creo que estamos bien de tiempo. Vemos estrategias.
rápido, porque no es el objetivo de la presentación, pero vamos a ver algunas estrategias, ¿sí? Y yo las dividí en 3, porque las estrategias pueden empezar, en realidad pueden empezar a la hora de realizar el cultivo, ¿sí? De tener una buena salinidad de cultivo, de tener un buen manejo de ese cultivo, para que no haya presencia de hongos, podamos o fumigar o tratar esos cultivos con algún producto que mate los hongos, pero las estrategias yo las enfoqué en una vez que tenemos la micotoxina en el alimento. ¿Qué es lo que sucede? O sea, hacemos el análisis y tenemos micotoxinas, y tenemos muchas micotoxinas. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, yo las dividí en 3. Puede haber más, pero yo dividí las 3 más importantes. Una es la dilución, ¿sí? Podemos diluir ese alimento, que a veces es posible y a veces no, porque no tenemos otra fuente, pero es una posibilidad. Otra es absorción. Hay productos que pueden absorber las micotoxinas, vamos a ver cuáles, y vamos a ver que no todas las micotoxinas pueden ser absorbidas. Y vamos a ver la biotransformación, ¿sí? Es mi especialidad, la biotransformación de micotoxinas, la destrucción de las micotoxinas con componentes biológicos como bacterias o enzimas. ¿Bien? Entonces, estos 3 grandes puntos. La dilución, ¿sí? De nuevo, hicimos el análisis, tenemos micotoxinas y podemos diluir, ¿sí? Trato de definirlo, pero es algo lógico, ¿sí? La mezcla de ingredientes, uno contaminado y el otro no contaminado, para poder diluir la presencia de micotoxinas y que el animal coma menos micotoxinas por día, ¿sí? Porque diluí el problema. Tenemos que tener en claro que no desintoxica la toxina, o sea, la toxina sigue estando, está en menos concentración, pero sigue estando, y las micotoxinas, no lo nombré antes, por más que estén por debajo de los umbrales recomendados por bibliografía, generan daños a lo largo del tiempo. El problema en producción de carne, no es tanta, porque el animal tiene como objetivo final la faena, ¿sí? La muerte del animal, entonces los daños que genera son a largo plazo, pero concentraciones por debajo en lechería sí generan problemas, ¿sí? Entonces hay que tener claro que no desintoxica, ¿sí? Me baja la concentración. Reduce la ingesta diaria, es lo que le decíamos, es el objetivo de la dilución, que haya menos micotoxinas por kilo de alimento. Y no es una estrategia ideal, y esto me parece importante, no es una estrategia ideal cuando el ingrediente que está contaminado es silaje, ¿sí? Acá en Argentina, no sé en Ecuador, es muy común el uso de silajes. En silobolsas le decimos nosotros, y la utilización del silobolsa, una vez que lo abrimos, tenemos que empezar a consumir ese alimento, porque empieza la degradación de ese alimento, la presencia de hongos, la disminución de la calidad nutritiva y la producción mayor de micotoxinas. Entonces, si nosotros queremos diluir el silaje, o sea, utilizar menos silaje, vamos a estar disminuyendo la extracción de silaje. Y lo recomendado en silajes es que el frente del silaje vaya avanzando alrededor de 30 centímetros, 0,30 metros, a 0,35 centímetros, 0,35 metros, 30 centímetros, perdón, esto es 0,0, 30 centímetros a 35 centímetros por día. Entonces, si nosotros disminuimos la extracción, vamos a estar por debajo de eso y va a generar más problemas. Entonces, la dilución se puede utilizar en los granos, especialmente cuando tenemos un grano limpio o un grano contaminado. En silajes, muchas veces no es recomendable porque disminuye la tasa de extracción. Y yo puse un ejemplo para ponerle número y para ponerle práctica a la charla, donde tenemos grano de trigo como suplemento energético y que está contaminado. El análisis nos tira que tenemos 6.000 ppb de DON y 650 ppb de SEA. O sea, estamos muy por encima de lo recomendado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos este trigo? ¿O cuánto trigo puedo dar en mi dieta para que esté por debajo de esas concentraciones? ¿Sí? Fíjense, puse un animal objetivo, vaca en lactancia, o sea que eso ya me da un límite, diferente a una vaca en cría de carne. Una vaca en lactancia tiene un límite para DON y para SEA, diferente al de vaca de carne.
que consume 21 kilos de materia seca por día. Vaca en lactancia que consume 21 kilos de materia seca por día. Entonces, ¿cuál es el límite máximo de consumo de DON y de SEA? ¿Cuál es el consumo máximo que puede comer esa vaca? De DON, no voy a volver a la tablita, así no vuelvo tanto en la presentación, pero el límite es de 500 ppb por kilo de materia seca consumida. Por kilo, el límite para este animal es de 500 ppb por kilo. Y pusimos que va a comer 21 kilos. O sea que lo máximo que puede comer por día, esto es lo máximo, que ya es un montón, es 10.500 ppb. ¿Sí? Puede comer 10.500 ppb por día de DON. Y de SEA lo mismo, dijimos el límite es 100 ppb por kilo, va a comer 21 kilos, es decir, el máximo que puede comer es de 2.100 ppb por día. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto trigo puedo dar para no pasarme? Mira, el consumo máximo de trigo en DON, si fuera solamente DON el problema, dijimos, puede comer 10.500 ppb por día, eso es lo máximo que puede comer, de DON, y el grano de trigo que tenemos tiene 6.000 ppb. Entonces yo divido los 10.500 por los 6.000 que tiene, y me da que de trigo le puedo dar 1,75 kg. O sea, si yo me paso del 1,75 kg, vamos a estar comiendo más de 10.500 ppb de DON. ¿Se entiende? Ahora, hay un segundo problema, ¿sí? Yo tengo SEA también. No solamente tengo DON, tengo SEA, tengo 6.000 de ppb de DON y 650 de SEA. Entonces, de SEA, dijimos, puede comer 2.100, eso es lo máximo que puede comer. El trigo tiene 650 ppb, es decir, que yo le puedo dar 3,23 kg de trigo. Resumen, acá el límite me lo está dando DON. Yo lo máximo que puedo dar de trigo es de 1,75 kg. Porque si yo doy 3,23 kg, para SEA voy a estar correcto, pero para DON me voy a haber pasado casi por el doble. Es más, el doble. O sea, mi límite me lo está dando DON. Yo puedo dar en este ejemplo solamente 1,75 kg. El resto de la parte energética se lo tengo que dar con otro grano y que esté limpio. Entonces, esa es la primera parte de dilución. Diluir el problema con un ingrediente que esté no contaminado. Vamos a una segunda herramienta que podemos tener, que es la adsorción. ¿Sí? Esta es una foto de zeolita. ¿Sí? La zeolita es una piedra calcárea que puede absorber micotoxinas. Y la absorción básicamente se basa generalmente en el comportamiento polar de algunas micotoxinas. ¿Sí? Comportamiento polar de algunas micotoxinas. ¿Qué quiere decir comportamiento polar? Las micotoxinas, no todas, ahora vamos a ver cuáles, tienen cargas. Pongámosle que esta es una micotoxina. Y en los extremos tiene cargas, positivas y negativas. ¿Sí? Esta característica de polaridad le permite que algunos componentes, como por ejemplo la zeolita, que también tiene cargas, se una a la zeolita, y lo que va a generar la zeolita, o yo pongo el ejemplo de zeolita, pero hay muchos otros compuestos que tienen la misma característica de polaridad, va a secuestrar la micotoxina, va a generar que el animal no pueda absorber en el duodeno, es decir, la zeolita, perdón, el aluminosilicato o cualquier otro compuesto se pega a la micotoxina, la micotoxina y el complejo micotoxina, aluminosilicato o este nuevo compuesto, lo que va a hacer es transitar alrededor del rumen, ir por el intestino delgado. En el intestino delgado el animal no puede absorber la micotoxina, ¿sí? Porque está unida a otro compuesto, y el animal lo va a defecar. ¿Sí? Entonces, lo que permitió la absorción es la disminución de la absorción con B de la micotoxina. La micotoxina no desaparece, ni es alterada, o sea, no cambia su composición, pero se hace menos disponible en la pared intestinal y se concentra en la bosta. ¿Bien? Hay varios absorbentes en el mercado que pueden unirse a la aflatoxina. La aflatoxina es muy polar,
tiene esta característica la aflatoxina, de la polaridad, tiene cargas en su superficie. Entonces, la mayoría de los componentes con carga pueden unirse y pueden secuestrar la aflatoxina, ¿sí? Pero pocos son efectivos para el resto de las micotoxinas. Para cereronona, paradón, parafumonicina, esas micotoxinas, la polaridad es extremadamente baja. Entonces, cualquiera de estos compuestos no pueden absorber a esas micotoxinas, ¿sí? ¿Qué opciones hay dentro de esta herramienta? Tenemos arcillas, montmorillonita, zeolita, etcétera, que tienen cargas y pueden absorber. Carbón activado también es otra posibilidad. Pared de levaduras es una muy buena posibilidad, siempre teniendo en cuenta que estas tres herramientas son útiles para aflatoxina, no son útiles para el resto de las micotoxinas, ¿sí? Pared de levaduras es interesante porque tiene compuestos que elevan las defensas, ¿sí? Betaglucanos y ácidos orgánicos que pueden elevar las defensas, aparte de el secuestro de la aflatoxina. Y la tercera herramienta, y ya estamos terminando la presentación, es la biotransformación, ¿sí? La biotransformación básicamente es la destrucción o el cambio de estructura química de la micotoxina, ¿sí? O sea, entra la micotoxina y lo que hacemos con algún producto, ahora vamos a ver qué tipo de productos hay, es cambiarle la estructura, o romper esa estructura o cambiarla. Esto genera que, al ser un compuesto totalmente nuevo, no es tóxico para el animal, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Lo podemos hacer con enzimas, ¿sí? Enzimas que generan roturas o que cambien la molécula, o microorganismos. Pero los microorganismos lo que hacen es producir enzimas, ¿sí? O sea, podemos agregar las enzimas directamente o podemos agregar microorganismos especializados que producen esas enzimas, que van a atacar la micotoxina y que van a cambiar la estructura química. ¿Bien? Y acá sí, a diferencia de la adsorción, la herramienta anterior, hay una degradación, o hay un cambio de las micotoxinas en metabolitos no tóxicos, ¿sí? El metabolito deja de ser tóxico o es menos tóxico. ¿Bien? Y acá tenemos distintas herramientas. Hay bacterias, hay levaduras vivas, hay hongos y hay enzimas directas que degradan esas micotoxinas, ¿sí? Y hay muchos trabajos, especialmente de los años 2000 en adelante. En realidad, el estudio empezó en la década del 80, muchos trabajos empezaron en la década del 80, pero se masificó a partir de los años 2000, con todo el genotipado de probióticos y la producción en escala de enzimas sintéticas. Se ha podido masificar e industrializar esta gran herramienta, porque a diferencia de los absorbentes actúan muy bien en aflatoxina, pero no en el resto de las micotoxinas. Y la biotransformación puede actuar en todas las micotoxinas, porque podemos generar enzimas para cada una de las micotoxinas, ¿sí? Y la eficacia de este tipo de productos va a depender de las enzimas que estemos utilizando, de los microorganismos que estemos utilizando, de los parámetros ambientales, y cuando digo parámetros ambientales digo ecosistema ruminal, qué pH tiene el rumen, qué temperatura, qué disponibilidad de componentes nutritivos, ¿sí? Si estamos hablando de microorganismos, y otros sustratos, ¿sí? Es una herramienta muy, muy útil porque actúa sobre todas las micotoxinas. Fíjense el mecanismo de acción. Esto es un producto en el que trabajo yo. Tenemos enzimas que están patentadas, que lo que hacen es romper las estructuras, romper las estructuras de las micotoxinas. Esta es una estructura química del tricoteseno, por ejemplo, donde tenemos una enzima, la depoxidasa, que lo que hace es romper en ese punto, en una unión de oxígeno-hidrógeno que se da en este punto, entre el carbono 2 y el carbono 13, no importa, muy técnico, no importa. Lo que hace es romper la micotoxina y la micotoxina deja de tener efecto, deja de ser el compuesto original. Lo mismo con la cereronona, enzimas que rompen en un punto a la cereronona, ¿sí? La rompen, la destruyen, ¿sí? Entonces deja de tener acción. Lo mismo con ocratoxina o con fumonicinas. Con aflatoxina, acá lo útil o lo más útil, hacer una estructura polar, al tener cargas
en su superficie, lo mejor es absorción con polímeros orgánicos o inorgánicos. O sea, con arcillas, con carbón orgánico o con levaduras, pared de levaduras. Entonces, para finalizar, de las herramientas, dijimos dilución, mezclamos ingredientes contaminados con no contaminados, con el ejemplo en números que le di antes. Y acá tenemos, bueno, este es un producto, me olvidé de sacarlo, es un biotransformador, y este es un adsorbente. Comparo biotransformador de enzimático con adsorbentes. Fíjense, en la aflatoxina los dos controlan, ¿sí? Controlan bien los adsorbentes porque es una estructura polar, es una estructura que tiene cargas, y los adsorbentes van a controlar bien la aflatoxina. En cerebrolonona los biotransformadores controlan, porque las enzimas son específicas para cerebrolonona también. Los adsorbentes no controlan, algunos controlan pero de manera deficiente, porque la cerebrolonona tiene pocas cargas en superficie. Vomitoxina controla los biotransformadores y los adsorbentes no controlan, y el resto de las micotoxinas los biotransformadores controlan y los absorbentes no controlan. Un punto muy importante es la absorción de minerales. Los minerales, o muchos microminerales, vitaminas y antibióticos, tienen cargas en la superficie. Y los absorbentes no son específicos. Los absorbentes van a adherirse a una molécula con carga. No le importa si es una micotoxina, si es un mineral, si es una vitamina. Entonces los absorbentes también pueden secuestrar, y es un gran problema, minerales. ¿Sí? Ese es un problema. Y lo que es interesante es la saturación de modo de acción. Los biotransformadores, dijimos, las enzimas, vuelvo atrás, las enzimas, ¿qué van a hacer las enzimas? Van a romper la micotoxina, y una vez que rompió la micotoxina, esta enzima va y busca otra y rompe. Cuando rompe, va y busca otra y rompe. Los adsorbentes, una vez que se adhieren a una micotoxina, deja de tener utilidad. ¿Sí? Deja de tener utilidad. Entonces no puede absorber otra micotoxina. Las enzimas pueden seguir atacando. Entonces, los biotransformadores no se saturan, independientemente de la cantidad de micotoxinas que haya. Los adsorbentes sí se saturan. Por eso las dosis son muy bajas, alrededor de 0,5 a 1 kilo por tonelada, y los adsorbentes va a depender de la concentración de micotoxinas. Mientras más micotoxinas tengamos, más adsorbentes tenemos que agregar. Siempre teniendo en cuenta que es solo aflatoxina. Entonces, ya vimos las tres partes, que son las micotoxinas, vimos los relevamientos, que hay micotoxinas en el mundo, en distintos ingredientes y en distintas concentraciones, y vimos estrategia, vimos dilución, vimos adsorción, que sirve para aflatoxina, y vimos biotransformación. Entonces, a modo de resumen, para englobar todos estos conceptos, la metabolización de las micotoxinas en el rumen no es equivalente a desintoxicación completa. ¿Sí? Eso lo vimos y lo tenemos que tener claro. El rumen genera una desintoxicación parcial en algunas micotoxinas, no en todas, y no todos los rumen lo pueden hacer. La intensificación de la producción ha generado que nuestro rumen tenga menos capacidad de desintoxicación. Y a su vez, en algunas micotoxinas puede llegar a empeorar el problema. Porque, por ejemplo, el cerebrolonona lo convierte en una sustancia más estrogénica todavía. Genera daños clínicos y subclínicos, las micotoxinas. Hay una gran presencia en los concentrados, especialmente en los granos, ¿sí? Y en los granos de cereales y subproductos. Son extremadamente estables, ¿sí? Resisten los procesos físicos, la temperatura, la cocción, la pasteurización, ¿sí? Pasa alimento, eso es un gran problema. Pero existen herramientas para la mitigación, ¿sí? Tanto en la presencia, como pueden ser los fungicidas a la hora de el cultivo, y mitigación para los daños, dilución, absorción y biotransformación, que vimos algo. Entonces, bueno, espero que le haya servido. Yo de nuevo los felicito y felicito a los organizadores por hablar de un tema que sabemos que existe, pero que a veces no lo tenemos tan claro. Espero haber sido lo más completo posible. Es un tema bastante largo, que podemos hablar días
sobre esto, pero me parece que esta división de qué son las micotoxinas, qué daño generan, qué hace el rumen con ellas, después ver los relevamientos, cuántas micotoxinas hay, y después ver las estrategias que tenemos, me parece que les puede ser de utilidad. Yo no sé si esto lo suben, si ahí después va a quedar el video, pero la presentación está totalmente disponible. Me la pueden pedir por correo, me escriben un correo, yo les mando la presentación sin problema, y los papers que utilizo y me nutro para la bibliografía. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y felicitarlos por el tema que quisieron tocar. Muchas gracias. Agradecemos al expositor, al señor Pedro Martín Sueldo de la Argentina, con este interesante tema de las micotoxinas en rumiantes y el enemigo oculto. Muchas veces lo que afecta al bolsillo, el momento de hacer las cuentas, estos pequeños centavos son los que influyen en la calidad de los procesos en la producción. Vamos con las personas que deseen hacer preguntas, por favor, pueden realizarlo por medio del chat. Pueden realizarlo por medio del chat. Y agradecemos también a la empresa Tadeque, ¿no? Por habernos colaborado, y a Betanco, ¿no? Que son las empresas que han hecho posible la presencia de don Pedro Martín Sueldo en la tarde del día de hoy. Los amigos, por favor. Sí, y apoyar lo que vos decís, las micotoxinas son un problema, la presencia, incluso por debajo de las concentraciones peligrosas, generan daños subclínicos a lo largo del tiempo, y es algo que podemos realmente contrarrestar con algunas herramientas, como veíamos recién, la dilución, un buen almacenaje, un buen manejo del cultivo, el uso de secuestrantes o el uso de biotransformadores. O sea, es un problema que genera daños, pero que tiene solución, ¿sí? Y mientras más conozcamos del tema, mientras más nos interioricemos del tema, más fácil vamos a encontrar esas herramientas. Y hacer análisis de micotoxinas es barato frente a los daños que puede generar. ¿Sí? Es bastante barato frente a los daños que puede generar. Hacer un análisis de micotoxinas nos va a permitir o estar tranquilos al saber que no tenemos micotoxinas, o atacar el problema que no hubiéramos visto si no hacíamos el análisis. Nos pregunta, nos hace una pregunta y nos dicen que si el Ecuador ingresa en el proceso de exportar leche, ¿es fundamental o va a ser fundamental en el análisis que le hagan al de las micotoxinas a la leche? Es clave. Bueno, la leche en polvo y cualquier otro lácteo van a exigirle, dependiendo del país a donde se quiera exportar. Si Ecuador quiere exportar a Mercosur, lo cual dudo porque Mercosur ya produce mucha leche de manera interna, pero si así lo hiciera, le van a exigir un límite, especialmente de aflatoxina. Si quiere exportar a Europa, los límites son extremadamente más bajos. Ya vimos que en aflatoxina exigen 5 ppb por litro de leche, y la Unión Europea lo que tiene límites para todas las micotoxinas. ¿Sí? Si quieren exportar a Estados Unidos, entrando a la página de la Food Drug Administration, de la FDA, que es un departamento del USDA, también van a encontrar los límites que exigen de concentración de micotoxinas. Y todos los países, absolutamente todos los países, tienen sus límites. Algunos más, otros menos, pero todos lo tienen. Y de manera interna, esto es interesante y importante, de manera interna, los países sudamericanos, que por ahí están más atrasados en este tipo de reglamentaciones, ya están realizando cada vez más leyes y son cada vez más exigentes. En Argentina son muy exigentes con la aflatoxina, ¿sí? Porque ya les dije, la aflatoxina está dentro del grupo de los cancerígenos más potentes, es el metabolito natural más cancerígeno que existe, y tiene transferencia a leche, y están empezando a fijarse y a castigar y a despachar leche
por zearalenona, porque zearalenona es estrogénica en todos los mamíferos, ¿sí? Y nosotros como buenos mamíferos también tiene efectos en las chicas adolescentes y en las madres, la presencia de zearalenona en leche, ¿sí? En el sustituto lácteo o en los lácteos. Entonces, zearalenona también empieza a ser un problema cada vez más grande internamente en los países. Y es algo que más tarde o más temprano nos va a llegar a todos. Sí, interesante la respuesta y en verdad cuando el Ecuador está ingresando en este proceso de intentar llegar a abrir nuevos mercados, va a ser fundamental el control de estas micotoxinas. Nos dice Evelyn Reino, las micotoxinas pueden causar o pueden ayudar a que se produzca la mastitis en el ganado lechero. Sí, sí, seguramente, ¿no? Y está más que comprobado, e incluso les puedo mandar trabajos donde la presencia de DON, la presencia de fumodicina, la presencia de aflatoxina, especialmente después del parto, donde el balance energético negativo es bastante negativo, y el sistema inmunológico ya está bastante deprimido, la presencia de micotoxinas lo que hace es exacerbar el problema, o sea, agrandar el problema, y, y es una puerta de entrada a bacterias y demás patógenos que nos generan células somáticas en la leche. Entonces, sí, la presencia de micotoxinas seguramente y confirmado, y están los estudios, que nos puede generar aumento en células somáticas en leche. Fernando Carranza nos dice, buenas tardes. En el caso de la zearalenona, cuando existe agravamiento por el proceso de asimilación ruminal, ¿cómo se debe actuar para mitigar este problema referente a la zearalenona en el proceso ruminal? No, a ver si entendí la pregunta. La zearalenona, ¿cómo es el proceso de zearalenona? El zearalenona entra dentro del rumen, ¿sí? Y si puede pasar dos cosas: que la zearalenona pase el rumen sin que fuera tocado por los microorganismos y vaya a intestino delgado, sea absorbido y genere los problemas, ¿sí? Que eso puede suceder, sucede, especialmente en los rúmenes de vacas en sistemas intensivos, porque ya vimos, el alimento está poco tiempo en el rumen. Pero también puede suceder una segunda vía, que la zearalenona entre dentro del rumen, ¿sí? Que los microorganismos la intenten atacar, la modifiquen en su estructura, y ahí hay dos vías: una estructura no tóxica, que también sucede, que generan estructuras no tóxicas, pero también genera una estructura que el alfa-zearalenol, se le llama alfa-zearalenol, que es entre 3 y 4 veces más tóxica que la zearalenona original. Entonces, ese es el gran problema con zearalenona en el rumen, que puede pasar, ¿sí? Especialmente en las vacas en sistemas intensivos, puede ser transformada a un compuesto no tóxico, y también puede ser transformada, y es transformada a compuestos más tóxicos, ¿sí? Que es extremadamente estrogénica. Eso es lo que sucede con la zearalenona. Y la zearalenona tiene a su vez la característica de no ser una molécula polar. Entonces, no lo solucionamos con adsorbentes. Y lo solucionamos o diluyendo el alimento, ¿sí? Diluyendo el ingrediente que nos está aportando la zearalenona, o descartándolo, o utilizando un biotransformador. El biotransformador lo que va a hacer es romper la molécula y hacerla totalmente no tóxica. Porque a su vez la zearalenona no podemos hacer nada en almacenaje, porque no es una micotoxina que se haya generado en el almacenaje, es una micotoxina que viene del campo, que generó fusario, especialmente en las gramíneas, o sea, de maíz, sorgo, trigo, centeno, cebada, cualquiera C3 o C4, viene de ahí. Entonces, la zearalenona realmente es un problema que se le está empezando a dar cada vez más importancia, y los productores le dan mucha importancia, perdón que me extienda, le dan mucha importancia, no porque haya regulaciones que le impidan vender la leche con zearalenona, sino porque realmente le genera problemas reproductivos grandes, ¿sí? Entonces, hay herramientas para hacerlo, lo que hay que hacer es medirlo. Nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿la cantidad de secuestrantes de micotoxinas mientras se van implementando estos puede presentar efectos secundarios en la producción? Sí. Como dijimos, los secuestrantes
son como kamikazes. Lo que hacen es absorber y ya dejan de tener utilidad. Absorben la micotoxina, no pueden absorber otra, se llevan a esa micotoxina a la bosta, a las heces, posibilitaron que el animal no la absorba, buenísimo, pero cada vez que hay más micotoxinas, tengo que agregar más absorbentes. ¿Sí? Y los absorbentes no son específicos, van a secuestrar todo lo que se le cruce que tenga cargas positivas, que tenga cargas en la superficie. Así sea una micotoxina, sea un mineral, macro o microminerales, sea una vitamina o sea un antibiótico que tiene carga. Entonces, los efectos secundarios son esos: el secuestro de metabolitos o moléculas orgánicas o inorgánicas que tengan carga y que no sean micotoxinas, porque nosotros agregamos para que absorba la micotoxina, no un mineral. Y muchas veces sucede eso, cuando ahí tenemos muchos absorbentes, termina sucediendo una disminución de la absorción de minerales y vitaminas. Dice, con su experiencia en la Argentina, ¿cuál de las micotoxinas presentadas ha generado más pérdidas económicas? Eh, no he visto trabajos que midan pérdida económica, pero te aseguro, porque tenemos medido, que la ceronona es una de las, me juego que es la que más problemas puede llegar a generar a nivel económico, porque la reproducción en el tambo es fundamental para la rentabilidad del tambo. Entonces, problemas reproductivos, eh, por ahí es muy básico, pero para sacarle leche a la vaca hay que preñarla. Entonces, los problemas reproductivos generan gran daño. La aflatoxina me permite preñar al animal, me permite por producción de leche, obviamente en mucha menor cantidad porque me genera daños hepáticos y inmunosupresión, pero la ceronona me impide preñar el animal, ¿sí? Me genera abortos, me genera repetición de celo, y no preñar al animal es menos producción, es menos terneros, es intervalo de parto más grandes, más largos, y me genera un gran daño en la rentabilidad. Por eso les decía al principio, es extremadamente barato medir cuántas micotoxinas tenemos, porque el daño que pueden generar realmente es muy caro. Dice, ¿qué produce mayor tasa de abortos? ¿El tipo de micotoxinas o la carga de micotoxinas a nivel del organismo? Eh, ¿Qué pregunta? La que no va a generar mayor abortos es el hormona, porque es heterogénea. Una vez que tenemos, hay que ver qué concentración, y ahí sí juega la concentración. La micotoxina que genera merma en la reproducción es ceronona, y después hay diferentes bibliografías, pero todas coinciden que por encima de 100 ppb, por encima de 100 partes por billón, por kilo de alimento, empieza a haber disminución. Obviamente, mientras más tenemos, más pérdidas reproductivas vamos a tener. Pero es ceronona y concentración por encima de 100 ppb. Bueno, ha sido un verdadero gusto, estimado ingeniero, a nombre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Ciencias Pecuarias. Le damos las gracias por haber estado con nosotros y por haber nos permitido aprovechar de sus conocimientos. No, Siempre a las órdenes, las puertas de la Politécnica de Chimborazo están a su disposición, mi querido ingeniero. Agradecer a mi amigo Francisco Gallegos por la colaboración y haber sido el enlace para que TADEC nos haya permitido contar con tan valioso expositor en esta tarde. no, muchas gracias a ustedes y de nuevo felicitarlos por el tema que han tocado, que es un tema muy, muy largo, pero creo que pudo ser útil lo que presentamos y es importante que todos tengamos un conocimiento sobre esto porque es un problema que genera daños y genera daños que generan daños en la rentabilidad. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias, señoras y señores. Fue el señor ingeniero Pedro Martín Sueldo. Él representaba a la empresa TADEC y con el tema de micotoxinas en rumiantes, el enemigo oculto, él venía de la Argentina. Debemos informarles a ustedes que por problemas de conectividad, el artículo científico, estamos con problemas con los artículos científicos, no vamos a poder escucharlo el día de hoy, ha quedado postergado para mañana.
Y a las 5 en punto tenemos una extraordinaria charla, nada más y nada menos con el doctor Mario Carpena, uno de los técnicos más importantes en la biotecnología de la reproducción en el hermano país de Colombia. Cuando lo presentemos van a ustedes darse cuenta con su currículum todo lo que realiza y cómo trabajan con directamente relacionados con Canadá y los Estados Unidos. Así que la empresa James Brown Pharma estará con la disertación del doctor Mario Carpena a las 5 en punto. No se vayan, por favor, a las 5 nos volvemos a encontrar para esta importantísima disertación sobre lo que es la producción de embriones in vitro y manejo de la receptora para optimizar los resultados. Ya volvemos.